Hi guys, welcome to this class. This is our day to this week. Remember to write down it in your notebook. Remember this is the date and this is the class 37. This is the title of this topic, Expressions of Quantity. Muchachos, entonces este es el tema de esta semana. Recuerden copiar toda la información en su cuaderno. Igualmente aquí está la fecha, el número de clase y el nombre del tema. ¿Listo? Expresiones de cantidad. Como les mencionaba las 2 semanas anteriores, vamos a empezar a complicar el tema de los contables y los incontables. Entonces hoy vamos a darle un pequeño avance. Más sin embargo, entonces recordar que es tomar lo que ya hemos trabajado. Ok, lo primero, the first thing. Tenemos contables e incontables, ¿listo? Resulta y pasa que así como el any y el some, que ya los vimos, también hay otras palabritas que nos sirven para hablar de cuando hay muchas cosas, cuando hay pocas cosas, cuando hay suficientes cosas o cuando se necesitan más cosas, ¿listo? Hay una tablita que se ve para este tema, pero considero que no es necesario verlo porque pues ya es como para niños pequeños. Vamos a enfocarlo un poco más a lo que sí necesitamos en el contexto común, ¿sí? O sea, lo que utilizamos comúnmente. Entonces, para hablar de cuando hay algo mucho, tenemos dos opciones, ya sea contable o incontable, ¿listo? Entonces, dependiendo del sustantivo, ¿sí? Del objeto del que estemos hablando, ahí esto puede variar, ¿listo? Entonces, en el primer caso, vamos a ver con los contables. Entonces, si yo hablar de que hay mucho, entonces voy a decir many, ¿listo? Mucho. Más sin embargo, si voy a hablar de que hay mucho, pero en, en incontables voy a utilizar el match, ¿listo? El much, el que ustedes dicen mucho, pero es match, ¿listo? El match, ¿vale? Si no estoy mal, algunos de ustedes lo han querido utilizar. De igual manera, cuando hacemos traducciones, muchos me preguntan, teacher, can you tell me what is this? What word I have to use in this case? Entonces me preguntan cuál palabra debo utilizar acá cuando hablo de mucho. Entonces unos me dicen much, pero resulta y pasa que sí es cierto, pero tiene una división, ¿vale? Entonces, los dos significan mucho, ¿listo? Many y much. ¿Cuál es la diferencia? Que uno va con contables y el otro va con incontables. Vamos a ver el ejemplo de una frase. Igual, vamos a ver este, de color azul. Contables, entonces. There are, hay, ¿cierto? Pero en plural, ¿cierto? Too many. Este tú es de muchísimos, ¿listo? Pero vamos a darle un significado. Uy, está en barrio. Ok, my mistake, sorry. Mm, problemas técnicos. Ok, no problem. Okay, guys. One moment. In this case. Okay, here. Can you see it? Vamos a darle un poquito más grande. There are too many cars. Entonces, en este caso, cuando hablemos de que hay muchas cosas, muchísimas, vamos a agregarle esta palabrita, el tú. El tú también puede ser otro tipo de palabras. En este caso es demasiado, ¿sí? Pero al unirlo con el many, vamos a generar muchísimo. ¿Listo? Es como intensificar. ¿Listo? Entonces, de mucho pasaba muchísimo con el tú. Pero si utilizamos el tú me va a indicar que es muchísimo, pero hay algo malo. ¿Listo? En este caso, there are too many cars. Hay muchísimos carros. Como estoy utilizando este tú, me está indicando que son muchísimos, pero me fastidia, me molesta, es malo. ¿Listo? Entonces, que hay muchísimos carros. Por ejemplo, estamos caminando por Quintanares y hay muchísimos carros estacionados o hay muchísimos carros pasando y dejan mucho polvo, mucha contaminación. Entonces yo le digo a mi compañero, there are too many cars. Hay muchísimos carros. Como utilizo este tú, significa que es malo. ¿Listo? También podría utilizar el there are many cars. Hay muchos carros,
Y como no estoy utilizando el to, significa que no es malo. ¿Listo? Como para que sepan. Porque a veces utilizamos esta expresión, pero no sabemos qué significado tiene, ¿vale? Entonces la idea también es ir viendo eso con el paso del tiempo. ¿Cuál es la estructura? Igual que tomamos la vez pasada. There are o there is, hay. Pero acuérdense, there are es siempre para contables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el are es para plurales. Entonces, si ustedes notan, acá está el sustantivo en plural, carros. Entonces, hay muchísimos carros. ¿Cómo quedaría en incontables? Vamos a ver, nada acá. There is, hay. Igual voy a utilizar una expresión de que hay algo muy feo. There is too much traffic. There is too much traffic. Ok, entonces en este caso hay muchísimo tráfico. There is too much traffic. Hay muchísimo tráfico. Si ustedes notan, estoy diciendo lo mismo, pero cambia el much y el many. ¿Listo? Por ejemplo, cuando ustedes dicen hay mucha gente. Gente, plural. Plural, contable, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, there are too many people. Hay muchísima gente. ¿Listo? Pero no estoy utilizando el much. ¿Por qué? Porque tenemos la diferencia entre contables e incontables. ¿Listo? Este tema es más eso, ver dónde lo encajamos la palabra según donde corresponde. Ahora bien, voy a decir que hay poco de algo. Acá ya hablé de que hay mucho. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a hacerlo con el contable. There should be. Teacher, que es should, el should, se pronuncia should, ¿sí? Should, no should, como algunos lo hacen, es should. Como si fuera S-H-U-D, should. There should be fewer cars. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilice pocos, en contables voy a utilizar el fewer. ¿Listo? Fewer. También puede ser few, o sea, sin la E y sin la R. También lo pueden encontrar así en internet si ustedes consultan. Pero el fewer lo vamos a utilizar en estos ejemplos. Entonces, profesor, ¿cómo así? There should be, ¿qué es eso? Deberían haber. ¿Listo? There should be. Deberían haber. Si ustedes notan, el should es un auxiliar de futuro, ¿vale? Vamos a colocarlo así para que me entiendan. There should be. Debería haber o deberían haber. En este caso, ¿cómo quedaría? There should be. Deberían haber. Fewer. Pocos. Cars. Carros. Deberían haber pocos carros. ¿Listo? Si ustedes notan la misma estructura. ¿Y cuál es la diferencia? El few. ¿Listo? Pocos. Obviamente, en los incontables tenemos una palabrita para pocos, que sería less. ¿Listo? Less. Es lo mismo, pocos, en algunos casos menos, también, poco o menos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. There should be less pollution. Okay, guys. What does it mean? ¿Qué significa esto? Igual que el anterior. Debería haber menos contaminación. En este caso, si ustedes notan, es lo mismo que el anterior. Fewer es diferente a less en la escritura, pero en el significado es lo mismo. Poco o menos. Entonces, there should be, debería haber, o deberían haber, fewer cars, pocos carros. En el caso de los incontables, there should be less, menos, pollution. Debería haber menos contaminación. ¿Listo? Debería haber menos contaminación. ¿Vale? Bien, ese sería para pocos.
vamos a decir que necesitamos más. ¿Listo? Acá nos estamos quejando de que hay mucho, acá nos estamos quejando de que hay poco y que deberían colocar más cosas. Y vamos a colocarle que necesitamos más cosas. ¿Listo? Entonces tenemos la palabra mágica que creo que todos conocemos que es more, que es más. ¿Listo? En este caso el more va a ir para ambos. Este sí es para contables o incontables. ¿Listo? Entonces, more, ¿listo? Acá more igual. Entonces, ¿cuál es la única diferencia? La forma en que lo vayamos a utilizar. Por ejemplo, profesor, no quiero utilizar el there are, el there should be, etc. ¿Qué otra forma puedo utilizar? En este caso, podemos utilizar we need, vamos a dejarlo en los contables, we need more subway. Dejemos parking lanes. Ya les explico qué es parking lanes. Listo, entonces, vean acá. Con el more, sí podemos utilizarlos tanto en contables o incontables. Y aquí vamos a colocar un ejemplo, ya utilizando es presente simple. We need, ¿cierto? Nosotros necesitamos el more, que sería más. Entonces, we need more parking lanes. Parking lanes en español sería como espacios para parquear. ¿Listo? Entonces, we need more parking lanes. Necesitamos más parqueaderos, por así decirlo. Entonces, si ustedes notan, ya estoy utilizando presente simple. Podríamos utilizarlo también en el many y el fewer, perdón, el much y el less. ¿Cómo? Hay muchísimos carros. I don't need many cars. Yo no necesito muchos carros. ¿Listo? I don't need many cars. No necesito muchos carros. No sé, pues es un poco tonto, pero por ejemplo, I don't eh, need much traffic. Yo no necesito mucho tráfico, no sé, alguien que controle el sistema Transmilenio, etcétera. ¿Sí? Obviamente por contexto no cuadra, ¿listo? Porque este tipo de expresiones son las que se utilizan para estos temas, ¿listo? Por ejemplo, Juan Camilo Riera me preguntaba, profe, ¿no puedo utilizar otra cosa que no sea there are ni there is con este tema? Si es posible, como acabo de indicarles, pero en cuanto al sentido, esto es lo que más se utiliza, ¿vale? Con el more sí podemos darle ese uso porque no, eh, digamos que el more habilita más cosas, por así decirlo. Entonces digamos que en este caso me podría funcionar con el presente simple. Ahora bien, vamos a verlo con el incontable. Por ejemplo, estamos cansados del Transmilenio. We need more public transportation. ¿Listo? We need more public transportation. Entonces, recuerden que transporte es incontable. ¿Listo? En cambio, parqueaderos es contable. ¿Listo? Entonces, en este caso, vamos a acomodarlo. Un momentico. Está algo. Uy, problemas técnicos. Ok, vamos a agrandarlo. Ok, espera y se puede ver, muchachos. We need more public transportation. Necesitamos más transporte público. Y si ustedes notan, estoy utilizando presente simple. Entonces, sugiero yo que no se compliquen. Presente simple con el more sí lo podemos colocar. ¿Listo? Con los demás no, porque son expresiones de que hay mucha cosa, de que hay menos cosas y deberían haber más. ¿Listo? Y acá ya como exigencias, por así decirlo. Y el último es que no hay suficientes cosas. ¿Listo? ¿Cuál sería esa palabrita? Suficiente. No sé si la han visto. Enough. ¿Listo? Enough. Esta palabrita va tanto para contables como incontables. ¿Listo?
Entonces, uy, no me quedó espacio. Voy a dejarlo acá pequeñito, ¿vale? Entonces, el enough. Uy, bien, entonces, ¿cómo quedaría con los contables? Entonces, no hay. En este caso, para este punto que estamos haciendo, vamos a manejarlo en negativo. No hay enough, there aren't enough buses. No hay suficientes buses. Y este sería contable. ¿Listo? Buses, pues contables. Estoy diciendo que no hay suficientes buses. ¿Listo? There aren't enough buses. ¿Listo? No hay suficientes buses. ¿Listo? ¿Cómo quedaría con los incontables? De igual manera, there isn't enough, no hay enough, coloquemos agua. There isn't enough water, no hay suficiente agua. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, es lo mismo, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? El there is y el there are. Entonces, profesor, ¿para qué utilizamos este tema? Expresiones de cantidad, lo utilizamos para referirnos a algo. Mucho, de que hay algo, de que hay muchísimas cosas, de que hay pocas cosas, de que necesitamos más cosas y de que no hay suficientes cosas. También el enough podría ir en afirmativa, entonces, there are enough buses, hay suficientes buses. Acá en este caso, there is enough water, hay suficiente agua, también podría ser, pero pues la idea es utilizarlo en negativo, es como si nos estuviéramos quejando, ¿listo? Este tema es como para quejarnos de que hay o no hay cosas, de que hay muchas, de que hay poquitas, de que se necesitan más, o que la gente es muy conformista y tiene con eso suficiente, pero podría ser más, ¿listo? Es un tema sencillo, pero si ustedes notan ya empezamos a complicarle de los contables y los incontables, ¿listo? Okay guys, this is all for today. Remember that I'm going to be in the chat of Hangouts. Eso sería todo por hoy, la explicación. Recuerden que esto lo deben copiar en su cuaderno y la idea es que en el chat de Hangouts aclararé sus dudas sobre el tema. ¿Listo? Y obviamente el taller. Listo muchachos, nos vemos por allá.